Estrategias de intervención. Es un diálogo sobre los desafíos específicos relacionados con la ansiedad en poblaciones vulnerables y cómo se puede hacer estrategias efectivas para contener estos procesos. Nos acompaña doña Paulette Villafranca, quien es Health and Wellness Coach. Pasa adelante, por favor, doña Paulette, bienvenida una vez más. Y don Gustavo Mora, quien es psicopedagogo también de todo aborto. Adelante. Para moderar este panel tenemos a doña Cindy Soto. Les recordamos que también en pantalla van a aparecer el código QR para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes en este último bloque. Adelante, doña Cindy, bienvenida, doña Paulette y don Gustavo. Gracias por acompañarnos. Les pedimos un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Bienvenidos los dos, Gustavo y Paulette. Ya esta es nuestra última conferencia y nos llena de mucha emoción poder conversar de un tema muy importante de cómo se vive la ansiedad en poblaciones vulnerables, tanto como son los niños como las personas con discapacidad. Entonces voy a iniciar con Paulette. Paulette, ¿de qué manera afecta la ansiedad en la vida cotidiana de las personas con alguna discapacidad física? Claro, buenas noches, buenas tardes. Y sí, afecta un montón en muchísimas áreas, desde la parte laboral, ¿verdad? Con muchísima barrera a la hora de conseguir un trabajo, de ir a una entrevista, también en la parte de infraestructura. ¿M? Qué miedo, y si me invitaron a tal lugar y no hay rampas, y si está lloviendo y me resbalo, y a nivel también social, afectivo, ¿verdad? ¿Qué pasará si a esta persona no le gusto por mi discapacidad física y demás? Entonces, cuando hablamos de cómo afecta y de cómo impacta, es en muchísimas áreas. Y yo puedo seguir diciendo aquí un montón de áreas y se nos iría todo el espacio. Lo que pasa es que muchísimas veces normalizamos, y si ustedes son una persona que no tienen una discapacidad física, probablemente no se den cuenta de muchas cosas hasta dentro de un ratito que yo las vaya mencionando. Paulette, ¿qué estrategias o métodos pueden ser útiles para las personas con discapacidad física y que manejan episodios de ansiedad? Sí, tenemos lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Donde podemos trabajar el tema de pensamientos negativos, de poder confrontar también esos miedos. Hemos hablado y hemos escuchado todo el día del tema de meditación, atención plena, y hay muchísimas herramientas, pero al final yo creo, Cindy, que es un tema mucho social, ¿verdad? De cómo primero me percibo yo y cómo me van a percibir los demás. Uh-huh. ¿Y cómo podemos como sociedad apoyar a las personas con discapacidad física y velar por su bienestar? Esta es mi parte favorita. Tal vez algunos de ustedes sabrán, otros no, pero yo uso prótesis en ambas piernas. Hace 17 años, creo, que yo tomé la decisión. Una historia larguísima. Cuando Cindy me invitó al Congreso y demás, y me propuso este tema, yo dije, mira, ya vos sabías. Y ella no sabía. Ajá. Y esa es la realidad de muchas personas, pero luego hay otras que tal vez es un poco más notorio. ¿Qué es el tema aquí? Que como sociedad todavía nos falta mucho, y me incluyo porque todavía me pasa. Ajá. Por ejemplo, ahora que el doctor Carazo hablaba de la falta de empatía, de que alguien se cae y todo el mundo se ríe o más bien saca el teléfono para grabar. Les voy a contar una anécdota. Hace unos 5, 6 años yo cambié de piernas, estas las pedí más altas, entonces antes era más bajita, ahora soy más alta, y, y estaba aprendiendo a usarlas. El poder de las palabras que decía Gloriana. Un día antes, yo le dije a mi papá, yo con estas piernas aún no me he caído. Eso fue un jueves. El viernes, Polecita va a hacer un mandado ahí caminando. Llovía un montón como ahorita, llevaba la sombrilla, sintió un piecillo flojo, pero dijo, no, no, ahorita que llegue a la casa lo tallo con la llave Allen, no pasa nada. Pues que me caí, ¿verdad? Y entonces llovía tantísimo que no tenía dónde agarrarme, y me acuerdo que pasó una persona y yo le dije, ¿me puede ayudar? Y me dice, no. Claro, seguramente él pensó que le iba a saltar o algo así porque todo el escenario no se prestaba, ¿verdad? Era como el pelo en la cara, el bulto por allá, la sombrilla, el aguacero, no se notaba. A lo que yo tuve que rápidamente explicarle, y a partir de ahí él puso el brazo, yo me levanté y seguí mi camino muy digna, ¿verdad? Que no ha pasado nada.
Pero a lo que voy con esto es que muchas veces como sociedad nos falta empatía. Ajá. ¿Cuántas veces ha sido una persona con discapacidad que le genera ansiedad el saber si el bus, el que tiene que tomar para ir a trabajar, tiene rampa? ¿Mm? Y entonces pasa un bus y no tiene rampa, o no para, porque qué pereza bajar la rampa, porque es todo un tema, ¿verdad? Hacer eso, o porque va muy lleno. O muchas veces se me ocurre, ahora que estaba ahí sentada, se nos ocurre llegar y lavar la cochera de la casa con jabón y todo, y queda la cera empapada. Y pasa alguien en silla de ruedas, con muletas, con un bastón, con prótesis, o le falta una extremidad de un brazo donde no se puede agarrar y se resbala. Son pequeñas cosas que perfectamente podemos ir cambiando y ser un poco más conscientes. Hay muchísimas técnicas para trabajar la ansiedad en personas que tenemos algún tipo de discapacidad física. Yo era una, por ejemplo, les voy a decir yo dije, uy, y ahora cuando llegue, si el escenario no tiene rampita para agarrarse, o sea, como una... Y después dije, bueno, pido ayuda a que alguien me ayude a subir y ya. Pero eso lo hice después de mucha terapia, de conectar con la historia y demás. Como sociedad nos falta mucho. La ley 7600 se creó en 1996 y aún así las aceras están totalmente destruidas, aún así hay lugares y hay espacios donde todavía cuesta, donde tiene muchísimas gradas, donde no hay acceso. Entonces creo que cuando conectamos desde la empatía de que no precisamente porque yo no tengo, no me va a pasar, o porque nadie en mi familia, hay montones de personas allá afuera que sí. Y uno de los otros puntos importantes creo que también sería no asumir, ¿verdad? Nosotros como sociedad, si tenemos un compañero o una compañera de trabajo en la comunidad que tiene algún tipo de discapacidad física, no asumir de que esa persona no puede hacer algo por la condición. De una manera responsable, de una manera educada, podemos perfectamente preguntar. Y a partir de ahí generar esa conciencia, esa conexión, esa empatía como sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy cuando vayamos de acá? Ver cómo está mi comunidad. Hay rampas, hay espacios de recreación, hay actividades que fomenten el deporte adaptado. El tema de la alimentación que hemos escuchado, el tema del deporte, el tema de todas estas cosas, por supuesto que se pueden adaptar a una persona con discapacidad física. Qué importante esto que estás diciendo, porque a veces en detalles tan pequeños como la persona en el supermercado que toma el parqueo de discapacitados, o la persona que se sienta en el bus en el área de discapacitados, y quizá a veces no tenemos como esa conciencia de esta persona realmente necesita este espacio, ¿verdad? Entonces, qué importante traer esto a la luz. Pasa mucho, a veces llegar a un concierto, a un centro comercial y vos encontrás todos los estacionamientos de para personas con discapacidad, ¿verdad? Que se dice persona con discapacidad física, no discapacitado, no minusválido, no lisiado. Una vez alguien dijo lisiado, ¿yo qué? De las novelas mexicanas, ¿verdad? Sí. Y desde ese momento de decir, ok, voy a estacionar ahí por pereza, cuando perfectamente puede venir una persona en silla de ruedas que necesita abrir bien la puerta para sacar su silla de ruedas y a partir de ahí poder hacer su mandado como una persona común y corriente como somos. Entonces, seamos más conscientes también en eso. Capaz que todos los asientos están ocupados, toca parquear súper lejos y caminar un montón y ya, ¿verdad? Eso físicamente es desgastante. ¿Sí? Son pequeños cambios que podemos ir generando. Gracias. Vamos con Gustavo Mora. Gustavo, ¿por qué se considera a los niños como una población vulnerable? Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer por esta iniciativa tan importante y tan valiosa y necesaria para nuestro país. Y también agradecer particularmente porque incluir un bloque dedicado específico a la niñez me parece importantísimo porque si partimos de que la adultez tiene todo que ver con nuestra niñez, estamos hablando de que ahí podríamos trabajar muchísimo para la prevención de futuras personas que tengan que afrontar desafíos importantes con relación a la ansiedad o al estrés. Y la pregunta que me hacías, ¿por qué se consideran vulnerables? Bueno, desde el simple hecho de ser niños ya hay un hecho ahí latente de ser vulnerable
por generaciones y a nivel histórico, la niñez se ha caracterizado por tener poca voz. Actualmente hay muchísimas leyes, inclusive marchas colectivas en favor de diferentes tipos de colectivos. Al mismo tiempo, la niñez sigue estando rezagada porque no tienen esa posibilidad de unirse y poder tener esa voz que muchas veces se silencia. Entonces, me parece que desde ahí partimos de que son personas vulnerables. Además, a través de los años se ha minimizado la forma en que se gestionan y que se perciben las emociones en la infancia, y aunque se ha hecho un trabajo duro para poder transformar esta visión y poder validar absolutamente todas las emociones de nuestros niños y niñas, esto lamentablemente todavía no se está dando en las cifras y en los hogares como se espera. Entonces, partiendo de estos dos puntos, me parece importante reconocer que efectivamente la infancia es una población bastante vulnerable a temas de ansiedad y demás por la minimización que se ha dado a lo largo del tiempo en cómo observamos a la infancia. Sí, Gustavo, ¿y cómo podemos proteger la salud mental de un niño? Yo he estado en situaciones donde he escuchado a padres que dicen, no, porque usted es mantequilla. Sí. No porque usted, si no aporta económicamente, no tiene voz o Ujú. voto. Y pues es un niño que va para adelante y esas cosas se quedan en su cerebrito. Claro, yo creo que lo primero que podemos hacer a nivel preventivo es trabajar directamente con los adultos, con las personas cercanas a la infancia, que serían los que pueden transformar y tener una visión completamente distinta de cómo se acompañan a los niños en este tipo de retos y desafíos que se presentan a lo largo de los hitos del desarrollo cuando estamos pequeñitos, cuáles son esos primeros acercamientos que tengo yo como niño con las emociones, cuál es el modelo que tengo también de mis cuidadores, de cómo gestionan ellos las emociones, porque muchas veces nos es complejo acompañar, por ejemplo, la frustración, el enojo y la rabia en un niño o niña, pero pasamos la vida modelándoles a ellos de una forma no tan oportuna, no tan asertiva, de cómo yo adulto modelo este tipo de emociones. Entonces yo creo que el primer punto, la primera recomendación antes de abordar directamente a un niño es poner el foco justamente ahí, en nosotros los adultos, en cómo modelamos la gestión emocional, cómo modelamos nosotros el tránsito de la ansiedad o el tránsito del estrés, cuáles son nuestros hábitos diarios, cómo hacemos nosotros para poder fortalecer nuestra vida en todos sus departamentos para que ese niño pueda observar efectivamente cómo es que los adultos y los cuidadores que tengo cerca afrontan estos desafíos. Y después de esto, después de que ya podemos hacer este check de valorar bastante cómo los adultos están acompañando a los niños, sí, efectivamente, la actividad física. Actualmente estamos afrontando altas cifras a nivel de sedentarismo en la infancia. Hay un exceso de exposición a pantallas que lo que están haciendo es literalmente acumulando a nuestros niños y niñas muchísima información a veces sesgada, información dañina, información que a veces está por encima de la norma del rango de edad que este niño está consumiendo, además de información que no está muchas veces supervisada en temas de contenido y de tiempo por los adultos, y promover la actividad física y disminuir el uso de pantallas sería otra estrategia efectiva que podría ayudar con nuestros niños y niñas. Yo creo que ahora mencionaba Gloriana que a lo largo de este día ustedes han tenido la oportunidad de reconocer que la neurociencia y la evidencia científica es contundente en cuanto a los beneficios de la respiración. Al mismo tiempo, yo creo que ninguno de nosotros, o tal vez pocos de nosotros, crecimos en un ambiente escolar, familiar, educativo, en fin, donde se nos ayudaba a aprender a respirar como ese mecanismo tan potente a la hora de poder transitar muchísimas emociones. Entonces, cuando hablamos de que en la infancia se puede empezar a tener este acercamiento con la respiración y con técnicas de respiración, vendrían a ser un gran regalo para el desarrollo de este individuo a nivel general. Y finalmente, otro aspecto importantísimo sería ponerle muchísima esmero y muchísima dedicación a lo que es la alfabetización emocional de nuestros niños y niñas. Actualmente estamos viviendo una era donde la parte académica, los idiomas y muchas otras áreas de los componentes curriculares de las escuelas y de los colegios tienen mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la parte curricular y poco con lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo creo que cuando le demos más valor a eso, los casos de bullying van a disminuir, la forma en que se afrontan los desafíos y los retos en las aulas, tanto en primaria como en colegio, también va a disminuir el respeto por las demás personas. En fin, las habilidades de convivencia van a mejorar en la medida en que apuntemos justamente en esos niños y niñas donde efectivamente nace todo. Bueno, ya comienzan a llegar las preguntas de los
participantes, pero voy a cerrar con una última pregunta para vos, Gustavo. Con tu contacto frecuente con niños, ¿vos los ves ansiosos? ¿Ves eso en tu práctica? ¿Cómo está el comportamiento de los niños en el día a día? Sí, yo creo que también en esto que subestimamos a la infancia, ¿verdad? Muchas veces cuando aparece la crianza respetuosa, como cuando aparecen los buenos tratos, también aparece muchísima desinformación en cuanto a qué es efectivamente educar o criar desde el respeto. Estamos hablando de personas que necesitan dos aristas importantísimas en su vida: la firmeza, que son los límites, las normas, las reglas, que son necesarias para convivir en sociedad, que son necesarias para que nuestros niños crezcan seguros y puedan tener buenas relaciones sociales con sus pares y con las personas que los rodean, de la mano de buenos tratos. No es necesario que un niño la pase mal para que se porte mejor. No es necesario que un niño sufra de malos tratos para ser una mejor persona, para aprender a hacer algo nuevo. Entonces, partiendo de ahí y de que todavía hay muchas familias que entendemos de dónde viene y entendemos que efectivamente tal vez tienen heridas de infancia, tal vez tienen patrones de crianza muy instaurados de cómo fueron ellos criados tal vez de niños o cómo dice la sociedad que deberíamos atender. ¿Se escucha así? De cómo se debería atender a un niño o una niña. Entonces, esto está tan instaurado que muchísimas veces, aunque quisiéramos, como les decía al inicio, que las cifras cambiaran y que efectivamente tuviésemos más familias que tengan estas dos aristas bien claras, estamos hablando que efectivamente sí llegan muchos niños con presencia de características ansiosas por muchas cosas, ¿verdad? A veces por situaciones conflictivas entre sus pares, por ambientes educativos que tal vez no son tan inclusivos, porque se sigue generando también muchísimo la disciplina dentro de las aulas desde el miedo, muchas veces por exclusión, porque no hay protocolos anti-bullying en los centros educativos, también inclusive a veces por una mal llegada de un hermanito. Hay miles de miles de situaciones que arrojan que nuestros niños y niñas se muestren a veces ansiosos. Pero recordemos que es importantísimo, porque esto me parece también que le resta mucho valor al discurso que nosotros tenemos cuando acompañamos a infancia, y es que una cosa es que un niño presente características ansiosas, que se ponga de pronto ansioso por cierta o X situación, y el niño que sí tiene el trastorno como tal, ¿verdad? El trastorno de la ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces vamos diciendo que nuestros niños son ansiosos, les ponemos una etiqueta, cuando lo que están teniendo es un desafío, como perfectamente ustedes y yo podríamos tener un desafío con la tristeza o con la frustración en determinado momento de nuestra vida. Entonces, ponerle la etiqueta de ansiosos, primero le resta valor, digamos, a lo que es una persona que efectivamente presenta el trastorno de ansiedad, además de la desinformación, y también me parece importantísimo porque le estamos colocando a este niño, le estamos asignando una condición que tal vez no la tenga. Vamos a iniciar con una serie de preguntas, entonces quizá podemos como ser puntuales para poder abarcar la mayor Hablo cantidad mucho, de preguntas. hablo Ok, mucho, me corto. entonces vamos con Gus, ¿qué actividad física puede ser beneficiosa para niños que experimentan ansiedad y estrés? Sí. Bueno, vamos a ver acá el tema de los gustos, ¿verdad? Esta exploración de los niños y niñas en qué podría apasionarles. A veces está inclusive sesgada por los papás, aunque ustedes no lo crean. Me pasa muchísimo que hay veces papás que quisieron ser balletistas, entonces el niño lo tienen en ballet, que quisieron ser futbolistas y sus papás no lo apoyaron, entonces meten al niño en fútbol. Y yo creo que desde niños empezamos en esta conquista personal de qué nos gusta y qué nos apasiona. La propuesta, como decía Gloriana, es que nuestros niños cumplan ciclos. Es decir, que si le decimos a nuestro niño que va a estar en natación, le vamos a pagar el mes de natación, y si tal vez no le gustó, terminó el mes. ¿Verdad? Porque si le damos una referencia de que él puede estar cambiando en esa conquista y en esa exploración de intereses cada nada de un deporte que tal vez no culmina y que tal vez hizo la inversión de la familia, también estamos dando una referencia mal de que las cosas en la vida no se culminan. Entonces va a depender muchísimo, porque de pronto a una niña puede ser que el taekwondo le favorezca y a otra le favorezca el fútbol, o le favorezca el taekwondo o la natación. Entonces, siempre y cuando haya actividad física, cualquiera de estas que se realice de manera periódica en la infancia va a ser beneficiosa a la hora de reducir los temas de ansiedad en la infancia. Ok, perfecto. Esta pregunta es para Paulette. ¿Cuál crees que es la mayor limitación de pensamiento que se autoimpone una persona que tiene una discapacidad física? Creo que la historia que empieza a contarse desde un tema de víctima, ¿verdad? Es como que yo venga y me presente desde primera, y obviamente ahí Paulette, perdón, si puedes como acercarte un poquitito el micrófono. ahí, Ajá. ahí, Sí.
Ok, les decía que, voy a quitarme el arete porque creo que golpea. Les decía que una de las limitaciones a nivel de pensamiento es eso, ¿verdad? Que mi historia, mi condición me define. Entonces, es como que yo venga y me presente y diga, bueno, soy poliar y uso prótesis, ¿verdad? Tengo otras cosas que me caracterizan, el tema hoy lo merecía, ¿no? Pero creo que depende muchísimo de la historia que me empiezo a contar. Cuando yo resignifico y salgo de ese papel de víctima y me convierto en protagonista de lo que me haya pasado, entonces es muchísimo más fácil poder lograr lo que sea que me proponga, ¿verdad? Porque ya no estoy desde un pobrecito o una pobrecita, sino de, ok, esta es mi condición, esto es lo que tengo para salir adelante en la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar de este lado llorando, sufriendo y demás, que es válido, por supuesto, o voy a trabajar con lo que tengo, como decía Gloriana, ¿no? Entonces creo que muchas veces viene desde el pensamiento y de la historia que yo me estoy contando. Muy bien. Gustavo, ¿cuándo es necesario buscar ayuda profesional para un niño que muestra signos de ansiedad o estrés y qué tipo de profesionales pueden ser útiles? Sí, bueno, yo soy partidario de defender que tenemos que escalar de acuerdo a, a las características de los niños. Muchas veces encontramos características en la infancia y remitimos a psiquiatría no sé, a neurología o neurodesarrollo, cuando a veces el niño o la niña presenta características que pueden ser abordadas desde la psicología. El psicólogo tiene toda la posibilidad de en ese momento determinar, inclusive desde la primera entrevista con la familia, de acuerdo a sus características, derivar y decir efectivamente todo lo que está presentando este niño o esta niña, si es mejor que se atienda directamente con fármaco o con cualquier otro tipo de herramienta o procedimiento que vaya a ejercer el siguiente profesional. Entonces, me parece que el profesional de psicología podría abordar esto. ¿Cuándo ve momentos? Bueno, yo creo que cuando alguna de las áreas del niño se esté afectando de manera considerable, ya sea la parte educativa, la parte personal, la parte familiar, y cuando esta sintomatología esté afectando directamente este departamento, entonces creo que sí es importante ya acudir de manera inmediata y no minimizarlo. Ok, y dice cómo pueden los padres o cuidadores identificar esos primeros síntomas de ansiedad en el niño, Sí, en bueno, los los niños es niños. más difícil porque muchas veces su verbo no es como el de nosotros, ¿verdad? Nosotros sí podemos poner en palabras estas situaciones que nos están pasando. Irse por lo físico a veces o por lo que es más visible es una recomendación importante. Ejemplo, alteraciones importantes en el sueño, eh, ganas de comer o hambre sin razón aparente, ¿verdad? Tal vez el niño ya comió y de pronto sabemos que sí pueda estar lleno y entonces está solicitando comida de manera desmedida, comerse las uñas, comerse el pelito, la ropa, son características importantes. Exceso de pensamiento en lo que no ha pasado, ¿verdad? Niños que están constantemente preguntando cuándo es que va a pasar esto, y esas serían como las características más importantes porque, como les digo, en la adultez, en teoría, porque a veces tampoco pasa, no se tiene ese discurso tan preciso para poder determinar si son rasgos ansiosos. Y solamente para agregar, porque me parece interesante, mi hija tiene 8 años y sigue chupando dedo. ¿Esto será un signo de ansiedad? Bueno, está muy difícil porque no conozco el caso completo, ¿verdad? Devolviéndome un poco a los hitos del desarrollo, recordemos que la succión da muchísima seguridad a los niños, ¿verdad? Cuando están chiquititos, por el tema de cuando toman pecho y demás. Entonces, es bien complejo para ellos muchas veces poder transitar este tipo de característica. Ya a los 8 años, me imagino que ya intuyo que hay un odontopediatra manifestando de que ya la mordedura se está afectando, porque si a los 4 años ya hay, por ejemplo, evidencia de que se puede deformar la mordida, supongo que ya a los 8 ya tiene que ver como esta situación. Y podría ser, pero no es una característica que podemos tomar como parámetro para determinar que está presentando un rasgo ansioso. Entonces, creo que falta demasiada información para poderles yo decir si efectivamente la niña tal vez sí está presentando características. Ok, vamos con Paulette. ¿Qué es lo que más le molesta a una persona con cualquier tipo de discapacidad? Porque uno a veces no sabe cómo relacionarse con una persona con discapacidad. A veces no quiero, a veces no quiere ni hablarle porque uno cree que puede llegar a lastimarle o revictimizarla.
me imagino como que esa persona no quiere acercarse a la persona, ¿verdad? Notamos las creencias, ¿verdad? Al final viene desde mi propia creencia. Yo no me voy a acercar porque si después le pregunto, porque después, si después se enoja, porque si después se resiente. Yo creo fielmente no puedo decir qué es lo que le molesta a las personas con discapacidad física porque no estoy en la mente de todos y no podemos generalizar. Con el tiempo, desde mi experiencia personal, puedo decir que no me molesta nada, ¿verdad? Soy súper abierta y siempre las personas pueden preguntar y demás. Sin embargo, creo que todo empieza acá, ¿verdad? ¿Por qué me da miedo, vergüenza o pena ir a preguntar por algo que no conozco? Perfectamente, usando comunicación asertiva y demás, podemos llegar y preguntar, y es mejor preguntar que asumir. Entonces creo que todo empieza desde nosotros, desde qué creemos de una persona con discapacidad física, ¿no? ¿Cuál es mi creencia con respecto a eso? Y a partir de ahí desprenderme de todas mis creencias, mis sesgos y demás, y poder conectar con esa persona. Gustavo dice, ¿qué papel juega la rutina diaria en la reducción de la ansiedad y el estrés en los niños? Sí, un papel protagónico. Yo creo que las familias o los padres que no han implementado o han intentado de manera constante el uso de las rutinas y de los visuales no saben los beneficios que trae para la infancia. Yo siempre los invito a pensar cómo sería nuestra vida si no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar hoy, qué va a pasar en una semana, en un mes inclusive. Hay personas que se planifican hasta para un año. Como minimizamos a la infancia lo que sienten y por lo general están rezagados en muchos temas, el pensar que no merecen también tener esta estructura y poder tener la posibilidad de conocer qué va a pasar en su vida, qué va a pasar en sus días, en sus semanas y implementar a su forma, porque yo a ustedes les puedo decir que una semana que tienen que hacer y lo van a tener muy claro, pero la noción de temporalidad en la infancia no es igual. Ellos no tienen la posibilidad como nosotros de ubicarse en el espacio y en el tiempo. Entonces, a través de los visuales, que perfectamente podrían ser desde una pizarra con dibujitos de palito hasta algo más complejo como pueden ser pictogramas o cualquier otra forma en la que la familia pueda atender esta necesidad que tiene el niño de ponerse a ubicar. Y sí, efectivamente van a mostrar a veces como muchas preguntas de que cuándo viene la fiesta, de que entonces faltan tres y faltan tres y van a ser recurrentes. Pues a veces lo que pasa es que sienten como nosotros, sienten esa misma, esa misma emoción, pero nosotros a veces la guardamos, no la decimos, ellos la sienten igual y solamente la dicen. Ok, son bastantes las preguntas que tenemos, entonces vamos a cerrar, si gustan, con una pregunta para cada uno. Voy con Paulette. Dice, ¿cómo puede, no, perdón, cuál estrategia, perdón, es que siguen entrando las preguntas. Deme un segundo porque quiero buscar esta. Ok, ¿cómo pueden los cuidadores y familiares ayudar a una persona con discapacidad a desarrollar su independencia y autonomía? Me encanta la pregunta. Primero que todo, no asumiendo, ¿verdad?, de que no puede hacerlo, dando esos espacios de independencia y de que si no sale a la primera, bueno, te puedo ayudar y capaz que sale a la segunda o a la tercera hasta que lo logres. Creo que también buscar personas que tengan una situación similar y que hayan logrado algo que esta persona quiere, nos puede servir de modelo, ¿verdad?, de inspiración. Todo eso son como maneras, ¿verdad?, de no llegar y ser como mamá o papá gallina, de que si mi hijo perdió una extremidad o usa silla de ruedas o demás, entonces ya quiero protegerlo del mundo, sino que ese niño, ¿verdad?, o inclusive adolescentes o ya uno de adulto, que a mí me pasó de adulta, es poder tener esa libertad de decir, quiero, puede que me equivoque, puede que me salga, puede que no, puede que sí, y a partir de ahí tomar como esa distancia. Y si hay que caerse, pues después me ayudan, ¿verdad? O los ayudan a levantarse, pero creo que la autonomía empieza desde la casa, desde el momento de te voy a dejar que, ok, vos resolvés. Vea, ¿cómo vas a lavar los trastes? Vos resolvés. Aquí voy a estar por cualquier cosa. Súper bien. Y Gustavo, ¿cómo puede la comunicación abierta y el apoyo emocional de los padres ayudar a los niños a enfrentar una situación de estrés y ansiedad? Sí, yo creo que si desde pequeños nos vinculamos de manera saludable con nuestros niños y niñas, es decir, generamos espacios bipersonales donde no pueden haber tres, y aquí siempre es importante como aclarar por qué digo esto, y es porque ninguna relación de dos se va a fortalecer en presencia de otro. Podemos fortalecer el vínculo de la familia donde está papá, mamá y el niño, donde está abuelita, la mamá y el niño, y ahí se genera
el fortalecimiento del vínculo colectivo, del vínculo más macro. Cuando yo quiero conectar con mi pareja, con mi amigo, con mi hijo, tiene que ser uno a uno, porque ahí es donde pasan los momentos de intimidad, los momentos de muchas cosas que pasan de manera dual. Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes ahorita quieren fortalecer su relación de pareja y entonces le piden a su pareja que se dediquen un día a la semana para estar conectándose y volviendo a los inicios de la relación y demás. Y de pronto quedan como que el viernes, hoy viernes es el primer día en el que van a tener esta actividad y llegan en la noche y cuando llegan a la cita con su pareja ven que ahí está sentado su mejor amigo o su mejor amiga. Estoy completamente seguro que ustedes van a decir, ya no es lo mismo. O sea, ya o no nos vamos a hacer reír igual, o no vamos a contar los mismos chistes, o no vamos a tener los mismos secretos o intimidad, o lo que fuese. Entonces, tal vez no es que les caiga mal el amigo o la amiga de su pareja, pero no, en definitiva no es lo mismo. Si nosotros generamos con nuestros niños desde pequeños estos espacios, que ojalá fueran todos los días, pero no tienen que ser todos los días, porque el 2024 es una era en la que vamos rapidísimo, y que no tienen que ser todos los días, pero que sí cada vez que yo puedo, es decir, la mayor cantidad de días y la mayor cantidad de minutos posible en presencia plena con mi niño o con mi niña, estoy dando la posibilidad de a futuro abrir una puerta enorme de confianza, de que yo niño, cuando esté expuesto a situaciones que me generan miedo, que me generan ansiedad, que me generan estrés, tengo una referencia de yo recuerdo estar con mi mamá sola a veces y estar en un momento de privacidad con ella. Yo recuerdo que con mi papá crecí teniendo estas situaciones. ¿Cómo fueron nuestras adolescencias hace mucho tiempo o hace poquito tiempo? No sé. Pero ¿cómo fueron? O sea, fueron adolescencias por lo general solitarias, donde nosotros preguntábamos a nuestros amigos o en internet o lo que una situación que nos generaba, pues veíamos a ver cómo se resolvía, pero pocas veces teníamos ese recuerdo, y digo pocas porque generalizar es ingrato, pero pocas veces teníamos esta posibilidad de recordar que nuestros cuidadores primarios, que nuestras personas vinculares, nuestras figuras de apego estaban ahí para nosotros. Entonces, efectivamente, si construimos esta relación sólida con mis niños y con mis niñas, que estoy dando un portillo para tener una adolescencia más saludable y por ende también el resto de la vida, una adultez también más oportuna. Muchísimas gracias a Gustavo y a Paulette. Son personas que admiro muchísimo Mm. por el gran trabajo que hacen. Es un honor tenerlos aquí y les doy mil gracias por deleitarnos con su ponencia. Un gran aplauso para ellos dos. Mm. Bien, gracias a Gustavo y a Paulette y a Cindy también. A Karen, por supuesto, por su moderación. Y llegamos al final del Congreso. Eh, Así que les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Si necesitan el tema del certificado de participación, en la salida pueden encontrar nuestra área para que les apoyen con eso. Presentaciones, certificados y demás a través del correo y a través también del código QR. Nos veremos en la próxima ocasión. Que tengan feliz fin de semana y hasta la edición 2025 del Congreso. Buenas tardes. That's that.